Es un privilegio estar delante de ustedes y una bendición tremenda poder llegar al final de este gran capítulo 6 de Juan. En los 7 mensajes anteriores estuvimos viendo el mensaje de Jesús de que Él es el pan de vida y Él ofrecía satisfacer a la multitud. Y ahora hoy termina su sermón y deja a la multitud con una decisión, que pueden abrazarlo o pueden abandonarlo. Solo existen 2 caminos en esta vida. Uno que te lleva al cielo, otro que te lleva al infierno. Uno de ellos, el que guía al infierno, le entras por la puerta ancha, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. El otro camino, entras por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Ahora, obviamente nuestro mundo, nuestra sociedad rechaza esa verdad objetiva. En nuestra sociedad pluralista dicen que todos los caminos llevan a Roma. Dicen que hay muchas verdades, muchas religiones que te llevan a Dios. Pero en la Biblia solamente encontramos 2 caminos, 2 opciones. Puedes creer en Dios o puedes negarlo. Y tal vez el pasaje que es más memorable que habla de esto se encuentra en Primero de Reyes, no tienen que buscarlo. Es un pasaje, una historia que conocen en Primero Reyes, capítulo 18. Usted recuerda la historia que ahí en el monte Carmelo, Acab convocó a todo el pueblo de Dios y Elías, en sus palabras inimitables, dijo con valentía: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Son las únicas 2 opciones. O Jehová es Dios o no lo es. No existe una verdad en medio. No es de que Jehová puede ser Dios y también Baal. No es de que Jesús puede ser nuestro creador y también José Smith puede ser su profeta. No, hacen afirmaciones totalmente contradictorias. Tú tienes que escoger. Entonces, Elías está ahí en el monte y da esas 2 opciones al pueblo y el pueblo no le respondió nada, no respondió palabra. Entonces los sacerdotes de Baal y Elías tienen su enfrentamiento. Los de Baal primero erigen su altar y por horas y horas y horas todo el día gritan: Baal, respóndenos, respóndenos. Elías comienza a hacer burla de ellos. Baal es Dios, ¿no? Grite más fuerte. Tal vez está de vacaciones. Tal vez está en el baño. Tal vez está dormido. Grite más fuerte. Comienzan a sacar cuchillos, cortarse hasta chorrear la sangre, dice el texto. Pero nada, Baal no responde. Baal no es Dios. Entonces Elías, después de esto, edifica un altar a Jehová, lo baña 3 veces con agua y simplemente oró: Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ahora, hoy en día Dios no te va a responder así, con fuego del cielo que cae milagrosamente. Pero en nuestra época pide que nosotros creamos en Él por fe y no por vista. Sin embargo, Él nos presenta con las mismas 2 opciones: ¿no? Creer en Él o no. Confiar en ti mismo. Creer que Jesús es quien dijo que es nuestro creador eterno, el Hijo de Dios, o confiar en otra religión que
te enseña a llegar al cielo por medio de tus propias obras. Y tú tienes que escoger, tú tienes que decidir. O la Biblia es cierta o no lo es. La Biblia es la palabra de Dios o no lo es. ¿Existe un creador o no existe? ¿Dios envió a su Hijo al mundo o no? Existen solamente esas dos opciones. Y la pregunta para ti en esta mañana es, ¿cuál vas a escoger? Porque solamente tienes esas dos opciones con Jesucristo. Puedes abrazarlo o puedes abandonarlo. No existe una tercera opción. Cristo durante todo este capítulo ha dicho, yo soy el pan de vida. Yo puedo satisfacerte. Yo puedo darte vida. ¿Cómo vas a responder? ¿Puedes abandonarlo o puedes abrazarlo? Entonces en esta mañana veremos las únicas dos opciones que tienes con Jesucristo, abandonarlo o abrazarlo. Vamos a leer el texto comenzando en el verso 60. 60. Juan 6, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y era uno de los 12. Vamos a orar. Padre Santo, siempre que abrimos tu palabra, queremos reconocer de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y estamos en necesidad de tu Espíritu para iluminarnos, para ayudarnos a comprender esta porción de tu palabra. Oramos, Señor, que tú nos corrijas en esta mañana, que nos hagas ver nuestro pecado y la grandeza de tu gloria. Queremos adorarte. Y como siempre, Padre, queremos ver tu gloria brillando en la faz de Jesucristo. Así que pedimos esas cosas en su nombre. Amén. Entonces, primero vemos el abandono de la multitud. Dice versículo 60 que al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Al oírlas se refiere a las palabras que vimos en las semanas anteriores. Cosas que Jesucristo ha dicho aquí en este capítulo. Yo pensé en 5 cosas, 5 verdades que tal vez consideraron como una palabra dura de aceptar. Dura es una excelente traducción. No significa difícil de entender, significa severo, duro. Bueno, Cristo regaña a la multitud varias veces en este gran capítulo. La primera vez tal vez fue la exhortación de que ellos solamente les interesaba la comida, el versículo 26. O tal vez una segunda opción,
fue la afirmación de que Él había descendido del cielo en el versículo 38. Sabemos que murmuraban de eso. Tercera opción, tal vez fue la exhortación de que ellos no podrían salvarse a sí mismos. En 44, nadie puede venir a mí a menos de que el Padre lo arrastre. Cuarta opción, tal vez se ofendieron por su afirmación de que Él era mayor que Moisés en el 58. Quinta opción, tal vez se ofendieron de la ilustración que tenían que comer su carne y beber su sangre. O más probable, se ofendieron de las 5 afirmaciones. Pero el hecho de que ellos ven su enseñanza como dura es la primera señal para nosotros de que estos discípulos que seguían no son discípulos de verdad. Porque un discípulo genuino de Cristo no ve a sus mandamientos como gravosos, como dice Juan en 1 de Juan. No, para nosotros entonces que llevamos tiempo leyendo aquí en Juan, no nos sorprende de que Juan los llama discípulos, aunque no son verdaderos discípulos. Porque, por ejemplo, ya vimos en Juan 2, 23 al 25, que muchos de los creyentes no eran verdaderos creyentes. Cristo no se fiaba de ellos. Entonces, creer no siempre significa creer en verdad. También vimos en el comienzo de este capítulo 6 que no todos los seguidores de Jesús son seguidores de verdad. Seguir no siempre significa seguir en verdad. En 6.2 vimos esto. Y ahora vemos de que el hecho de ser un discípulo tampoco significa que eres un verdadero discípulo. Tú puedes seguir a Jesús y ser un discípulo sin ser salvo. Entonces, ¿cómo diferenciar entre un verdadero discípulo y un falso discípulo? Cristo contesta la pregunta en Juan 8, 31, donde dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Entonces hay un grupo de judíos que habían creído en Él, ¿y qué les dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Habla un grupo de creyentes, entre comillas, y les dice, solo los que permanecen en mi palabra son verdaderos discípulos. El que me abandona no es un verdadero discípulo. Cristo enfatiza esa verdad una y otra vez en sus enseñanzas, de que los pámpanos tienen que permanecer en la vid, ¿no? Por eso Juan lo exalta, lo resalta tanto. Un verdadero discípulo es el que permanece. El cristiano no es perfecto. El cristiano es un pecador. De hecho, Juan en 1 de Juan 1 explica de que el creyente es un pecador que no niega su pecado. No es perfecto. Pero ¿qué hace? Permanece en la lucha. Permanece confesando su pecado. Permanece en la sana doctrina. Permanece en la fe. Y sabemos de que estos discípulos aquí en Juan 6, la multitud, no eran discípulos verdaderos. ¿Por qué? Porque en el versículo 66 abandonan a Cristo. No eran discípulos de verdad. Y luego vemos en el 61 de que ellos comienzan a quejarse. Y dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y creo que esa es una lección muy importante esto, porque no cometas apostasía en un día. No es de que abandonas así de un día al otro. No, primero comienzas a quejarse delante de Dios. Te quejas. No tienes gratitud a Dios. Y esas quejas crecen más y más y más hasta que nace la incredulidad en tu corazón. Y más incredulidad hasta que abandones a Cristo. Dice que Jesús sabía esto.
Dice, sabiendo Jesús en sí mismo. Que para mí es siempre una frase difícil de interpretar, porque Jesús es una persona incomparable. Jesús no es como nosotros. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dos naturalezas distintas. Entonces hay dos maneras de entender lo que Juan está explicando aquí. La primera opción sería de que hubo comunicación entre la naturaleza divina de Cristo a su cerebro humano. Es decir, de que Jesús usó su omnisciencia divina para saber lo que los discípulos estaban pensando y diciendo. Y esa es una excelente opción porque sabemos de Cristo que Cristo es Dios. Nunca dejó de ser Dios. Hay personas que tienen un concepto realmente torcido de la encarnación. Piensan que como que Jesucristo dejó de ser Dios o dejó de usar sus atributos divinos. No, Jesús es eternamente Dios. Él dijo ahí en Juan 8, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿No? Cristo no se vació de sus atributos divinos. Pablo en Filipenses 2:6 nos explica de que Él se despojó al tomar una humanidad verdadera. Entonces la encarnación no es una sustracción de su deidad, es una adición de su humanidad. Y vemos en muchas partes de los evangelios que Jesucristo usaba su poder divino. Dijo, por ejemplo, destruye ese templo y yo lo levantaré en 3 días. Tenía poder para hacerlo. Pero existe otra opción de que Cristo sabía que estaban murmurándose. Y es de que en su humanidad oyó a la gente murmurando y pudo discernir lo que estaba pasando. Y tal vez me inclino un poco más a esta postura simplemente porque pienso que no hubiera requerido un genio para entender lo que la multitud estaba pensando, ni mucho menos la omnisciencia. La murmuración es algo que tú puedes observar y escuchar de manera muy, muy objetiva. Tú siempre sabes cuando tu hijo no está contento con una instrucción. Le mandas a hacer algo y es obvio, la multitud estaba murmurándose. Y les recuerdo que eso es muy, muy ofensivo a Dios. Siempre que nos quejamos a Dios, porque Él es el soberano. Si no te gusta el trabajo que tienes, si no te gusta la salud que tienes o la casa que tienes, si tú crees que mereces algo mejor, te estás quejando delante del soberano Dios que te dio esa casa y que te dio la salud que tienes. Así que en vez de quejarnos, debemos cultivar la gratitud y darle gracias por todo lo que nos ha dado. Y recordar que nunca merecemos cosas mejores. Merecemos cosas muchísimo peores. Merecemos estar en el infierno recibiendo el castigo de Dios por nuestro pecado. Si no fuera por la misericordia de Cristo, todos estaríamos ahí. Entonces Cristo pregunta, ¿esto os ofende? ¿Crees que esto es ofensivo? La palabra allí es escandalizar, que en su sentido más literal significa hacer tropezar a alguien. Y de hecho es la misma raíz de la palabra dura que vemos en el versículo 60. De que ellos dijeron, eso es una palabra dura que causa tropiezo, que hace caer a los oyentes. Otro texto que emplea esa palabra está en 1 Corintios, cuando Pablo, en ese pasaje muy conocido, en 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, la misma palabra. Y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo es un tropiezo para el incrédulo, es un tropiezo para el mundo. El mundo ve a Cristo y caen sobre él, ¿no? El mundo piensa que el evangelio de Cristo es necio, ¿no? Un Mesías manso, un Mesías crucificado, imposible de creer para el mundo. Entonces Cristo pregunta en el verso 62, pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esto parece conectarse con la frase que dijo, he descendido del cielo. Y ahora dice, ¿se ofenden de que dije que descendí del cielo? ¿Cómo van a reaccionar si me ven ascender al cielo? Y lo interesante es que Cristo no contesta la pregunta. Y la verdad es que no sabemos si está diciendo que se van a ofender más o si van a ofender menos. Pero creo que el punto del párrafo es de que esto depende de las personas que le están oyendo, ¿no? Para ciertas personas ven a Jesucristo y lo abrazan en salvación. Y otras personas ven a Jesucristo y tropiezan sobre él para su perdición. Siempre hay, como dijimos en la introducción, dos caminos. Me recuerda de las palabras de Josué, ¿no? Que si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dos caminos. Cristo dice, ¿me vas a abandonar o me vas a abrazar? Y esa palabra piedra de tropiezo también se usa en un pasaje conocido en 1 de Pedro, capítulo 2, en donde Pedro dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es decir, Cristo es una piedra para todo el mundo. Cristo es una roca para todo el mundo. Y tú puedes edificar tu vida sobre ese firme fundamento o puedes darse un golpe en el dedo gordo y caer ahí sobre Cristo. Pero no lo puedes ignorar. Tienes que decidir qué vas a hacer con Jesucristo. No existe una tercera reacción, una tercera opción. Tienes que creer para salvación o abandonarlo para tu perdición. ¿Crees en la roca o te caes sobre la roca? Y además de esto es interesante la forma que habla de ser levantado. Me hace pensar que Cristo tal vez no esté pensando solamente en su ascensión para sentarse en el trono, porque esto es algo que la gente no iba a ver. Creo que también Cristo hace referencia a la manera en que Él va a subir a su Padre. Cristo siempre habla de que Él iba a ser levantado en la cruz. Cristo supo que iba a subir al cielo por medio de una cruz, por medio de su muerte, que es el escándalo más grande de la historia del universo. Un Mesías muerto, Dios, el creador del universo, colgándose en una cruz. Es un mensaje de blasfemia para cualquier persona que no es cristiano. Pero es lo que Cristo siempre enfatiza. Dice en Juan 17 que la manera que iba a regresar a donde estaba antes era a través de su muerte. Añade versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Recuerden que esa multitud está 100% obsesionada con lo físico. Cristo tiene que regañarlos. Ustedes solamente me siguen porque quieren que les llene la barriga. No están interesados en la vida que yo les estoy ofreciendo. Ahora, cuando Juan dice el Espíritu es quien da vida y la carne para nada aprovecha, tenemos que recordar de que
aunque Dios escribió toda la Biblia es inspirado por Dios, exhalada por Dios, según 2 Timoteo 3:16. Dios también en su sabiduría decidió usar a muchos autores diferentes con un vocabulario y un estilo diferente. Entonces, tal vez si estás muy familiar con las palabras de Pablo, estás pensando carne es como tu naturaleza pecaminosa. Tú tienes que matar a tu carne. Bueno, pero aquí en Juan no usa la palabra carne así. Simplemente se refiere a la humanidad, a lo físico. Recuerdan ahí en Juan 1, capítulo 1, versículo 14, de que el verbo se hizo carne. Y eso no tiene nada que ver con una naturaleza pecaminosa. Cristo es inmaculado. También vimos la semana pasada que Cristo dijo, tú tienes que comer mi carne para tener vida eterna. Y esto tampoco tiene que ver con el pecado, ¿no? Se trata de recibir su sacrificio humano por fe, ¿no? Pero ellos solamente estaban pensando en cosas físicas, en la carne, en el cuerpo. Ellos solamente podrían pensar en el aspecto físico de lo que Cristo estaba diciendo. Pero esto no aprovecha para nada. No hay vida en el cuerpo físico, ¿no? La vida no tiene que ver con lo físico. Recuerdan ahí en Génesis 2 cuando Dios creó al hombre, que lo hizo en 2 etapas, ¿no? Primero, dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces forma al hombre. Ya todo está ahí, lo físico está ahí. ¿Pero tiene vida? No. Hasta que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre no llega a tener vida, no llega a ser un ser viviente solamente del polvo de la tierra. Dios tenía que soplarle aliento, tenía que poner un espíritu vivo dentro del hombre. Entonces, Cristo hace la comparación y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Obviamente, el espíritu no se refiere al Espíritu Santo. Las palabras de Cristo no son el Espíritu Santo. Eso no tiene sentido. Está diciendo que en la misma manera en que Adán fue formado en la tierra, pero esa carne debía ser llenada del soplo de Dios. Lo que vivifica, lo que da vida al ser humano, lo que le da vida eterna es las palabras de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el instrumento, el medio por el cual Dios da vida al ser humano. El Evangelio es poder de Dios para salvar. No hay otra manera de llegar a tener vida. Hay una sola espada que Dios usa para matar el pecado del hombre y hacerle arrepentirse y creer. Y es la palabra de Cristo, ¿no? Nadie puede llegar a creer sin la palabra predicada, ¿sí? Tiene que ser la palabra de Cristo. Pero, versículo 64, hay algunos de vosotros que no creen. Entonces, las palabras de Cristo dan vida. Cristo es suficiente, lo hemos visto una y otra vez. Cristo es suficiente y da vida. Pero el hombre, si no cree, ¿le ayuda a escuchar esas palabras? No, para nada. El autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 2, hablando de los israelitas en el Éxodo que escucharon la palabra de Dios, dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No hay ninguna ganancia, no hay ningún provecho en escuchar la palabra de Dios si no crees. El Evangelio es poder para salvar, sí. Cristo es el pan de vida, sí. Pero si no lo crees, ¿de qué te aprovecha? Solo sirve para tu condenación.
solamente te hace más responsable. Sería mucho mejor para ti salir de aquí y nunca escuchar ningún otro sermón, si no vas a creer. Cristo dice, ay de ti, Capernaum. Dice, Sodoma recibirá un juicio más tolerable que tú. La idea es de que tú que recibiste más luz, tú que rechazaste más luz, tú serás más responsable. No todos que van al infierno reciben el mismo juicio. Los que escuchan la palabra de Dios y rechazan a Jesucristo son los que serán más condenados. Obviamente la incredulidad de la gente no sorprendió a Jesús. Dice mitad del versículo 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Para esta afirmación ahora, en contraste a lo que vimos en el 61, esta es una obvia referencia a la deidad de Cristo, de su omnisciencia. Porque no se trata solamente de Judas, hace dos afirmaciones. Noten, primero, habla de quiénes, plural, eran los que no creían. Luego la siguiente frase, y quién, singular, le había de entregar. Entonces, conocía el corazón de toda la multitud, quién es, y también conocía el corazón de Judas, singular. Él supo exactamente quiénes eran sus seguidores verdaderos y quiénes no. Y su intelecto humano no podría saber eso. Hay miles de personas tal vez allí. Y Cristo conocía el corazón de cada uno de ellos, quiénes eran verdaderos creyentes y quiénes no. Es una afirmación similar a lo que vimos, recuerdan en Juan 2, en donde dice que Jesús mismo, Juan 2:24, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Además de eso, me parece muy interesante la forma que Juan lo expresa, que Jesús lo sabía desde el principio. Y bueno, ya han pasado varios meses en que cuando vimos Juan 1:1, pero si leyéramos este evangelio de principio a fin en un mismo día y arrancas el libro con las palabras en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y luego aquí dice que Jesús sabía en el principio, desde el principio. Y me pregunto si esto solamente trata del principio de su ministerio o tal vez se trata del principio de la eternidad, de que Cristo siempre ha conocido quiénes son los suyos, los que su Padre le ha dado. Hemos visto eso mucho en Juan 6. Bueno, versículo 65. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otra vez Cristo explica la razón, el por qué ellos no creían. Dice, por eso, ¿por qué no creen? Porque nadie puede venir a mí, nadie puede abrazarme si Dios no le regala, ¿no? Cristo supo desde el principio que la multitud no iba a creer en Él. Cristo entendió la doctrina de la depravación total del hombre. Romanos 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la única manera que el humano va a creer es si Dios interviene. Dios tiene que intervenir, Dios tiene que regalar vida al hombre muerto. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2. Y ya vimos esto en Juan 6, 44, en donde Cristo dijo que el Padre tiene que traernos, tiene que arrastrarnos. Ahora dice que Dios tiene que darnos ese regalo de fe y arrepentimiento, ¿no? El hombre
es responsable totalmente, tiene la facultad de hacer decisiones, pero en última instancia el hombre es incapaz de hacer el bien. Somos demasiado pecadores desde la concepción. Dios tiene que intervenir. Pablo prueba esto de que todos somos pecadores en Romanos 5, versículo 12. Fácil de probar. Simplemente dice, todos nosotros tenemos que pagar la paga del pecado. Todos vamos a morir. Y si alguien muere, ¿qué significa esto? Que era pecador. Aún un bebé tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios tiene que intervenir, Dios tiene que dar vida. Todos iremos a la muerte eterna que nuestro pecado merece, a menos de que Dios en su misericordia intervenga. Y por eso, como les dije la semana pasada, en la salvación, el hombre no debe mirar dentro de sí mismo para generar fe, sino que debe mirar hacia arriba, que Dios le dé vida. Que el Espíritu le dé vida. Bueno, finalmente la conclusión de este punto en el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se marcharon, dejándolo atrás, le abandonaron. Desde entonces se puede traducir por esa razón. Y Cristo no iba a complacerles. Cristo no iba a rogar o tratar de convencerlos. Cristo supo que habían llegado a un callejón sin salida. Un comentarista dice, lo que ellos querían no se lo daba. Lo que Él ofrecía no lo recibían. Entonces llegaron a un punto muerto en su relación con Cristo y simplemente abandonaron. Simplemente abandonaron. Y lamentablemente, esto ocurre con muchísima frecuencia en nuestros tiempos, con muchos supuestos cristianos que llegan a la iglesia, llegan a ser cristianos por todas las razones equivocadas, pensando en lo que Cristo puede ofrecerles, las bendiciones que Él les va a dar, creyendo de que Cristo les va a bendecir con cosas tal vez materiales, salud. Y con el paso del tiempo, cuando esto no ocurre, ¿qué hacen? Se decepcionan y abandonan. Y entonces la pregunta para ti y para mí es, ¿qué vamos a hacer? Cristo nos presenta con dos caminos. ¿Le vas a abandonar como esos falsos discípulos o vas a permanecer creyendo de que Él es digno, de que Él es tu creador, gozándose en sus perfecciones y creciendo cada día más en amor hacia Él? Y es el segundo camino que vemos en nuestro texto, que es abrazar a Cristo, lo que hicieron los 11. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahora, una nota rápidamente. Es la primera vez que Juan menciona ese término, los 12. Obviamente Cristo nombró a 12 apóstoles. Uno era traidor, Judas. Luego, en el relato bíblico vemos en el libro de Hechos que Cristo llamó a otro apóstol, a Pablo. Y esos son todos los apóstoles que hay. No hay más apóstoles hoy. A veces los hermanos se confunden de eso porque el término apóstol en la Biblia se aplica también a diferentes personas. Por ejemplo, Epafrodito es llamado apóstol en Filipenses 2. Bernabé es llamado apóstol en Hechos 14:14. Cristo es llamado apóstol en Hebreos 3:1. Pero la clave para entender eso es simplemente conocer de que la palabra apóstol solamente significa enviado. Es alguien que fue enviado. Y la clave es pensar quién lo envía, ¿no? Epafrodito fue enviado de parte de la iglesia de Filipos, por eso es su apóstol.
Bernabé fue enviado por la iglesia en Antioquía, por eso fue su apóstol. Cristo fue enviado por Dios, por eso es su apóstol. Pero Cristo de manera personal solo tenía sus 12 apóstoles, más Pablo, que dice que fue llamado como un abortivo. Dice que él era la excepción, el último en ver a Jesucristo resucitado, el último apóstol. Esto lo explica en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, la multitud abandona y Cristo ve a sus 12 apóstoles y en esencia dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué van a hacer? Me gusta mucho la traducción de la Reina Valera. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Capta bien el sentido. ¿Acaso ustedes también quieren abandonarme? Al parecer, el abandono de la multitud fue tan significativo que no quedaron muchos discípulos ya. Entonces Cristo ve a sus 12 y pregunta, ¿y ustedes? ¿Ustedes a quién van a servir? ¿A Baal o a mí? Y obviamente Cristo no plantea la pregunta para aprender. Cristo conocía el corazón de cada uno de ellos, ya lo dijo. Hizo la pregunta para ellos, para extraer una confesión y hacer crecer su fe. Él supo, los 11 eran suyos. Entonces Pedro contesta en el verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Linda respuesta. Como era su costumbre, siempre Pedro es el primero en responder y da una confesión similar a lo que vemos en Mateo 16 y en Marcos 8. Pero acá Pedro hace dos afirmaciones, una en el versículo 68 y otra en el 69. La primera tiene dos partes. Primero la pregunta, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Hay otro Mesías? ¿Hay salvación en alguien más? ¿Hay otra religión que tiene la verdad? Es una pregunta retórica cuya respuesta es obviamente no. Y es una excelente pregunta. Yo casi siempre cuando sufro momentos de debilidad, cuando mi fe no es tan fuerte como yo quisiera y estoy luchando, me hago esta pregunta. Pero si la Biblia no es la verdad, entonces ¿existe otra explicación que hace sentido de este mundo? ¿A qué otra religión iremos? ¿A qué otro Salvador iremos? ¿Vas a ir a Mahoma? ¿Vas a creer en otra religión, el hinduismo? ¿Vas a creer en el ateísmo, que todo evolucionó de la nada? Es absurdo. Absurdo. No tiene ningún sentido. Pero entonces, ¿qué otra opción tenemos? Ninguna, es el punto. Cristo es el único camino. Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. Tal vez no entendió todo, Pedro, pero sí captó en la última afirmación de Cristo de que sus palabras eran espíritu y vida. Y Pedro creía en eso, era un verdadero creyente. Ahora la segunda parte de su declaración, versículo 69, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído y conocemos. Tal vez un poco presuntuoso, ya que Cristo acaba de explicarles de que nadie llega a Él sin la intervención de Dios. Pero dice, tú eres. Y interesante, depende mucho de la Biblia que tienes. En la Reina Valera dice, tú eres el Mesías, o sea, el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios. Cualquier otra versión, creo, Biblia de las Américas, una versión internacional, dice, tú eres el Santo de Dios. Ahora, lo que tenemos aquí en la Reina Valera, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, es algo que Pedro dijo. Está registrado tal cual en Mateo 16. Pero en los manuscritos más antiguos, originales de Juan, Pedro dijo, tú eres el Santo de Dios. El Santo de Dios aparentemente fue un título mesiánico en aquel tiempo.
pero solamente ocurre aquí y en la boca de un demonio, en Marcos 1. El santo de Dios se refiere a la realidad no solo de la santidad de Cristo, de que Cristo es santo, 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 sino también de que Él fue el apartado, el santificado por Dios, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, el que restaura todas las cosas y trae el reino a la tierra. Y Cristo habla de eso también en Juan 17, 19, que Cristo se santificó a sí mismo, se apartó para cumplir la misión que el Padre le había dado. Y esa afirmación de Pedro en particular, cuando pensamos en el verso 65, Pedro no lo inventó. Pedro no llegó a esa conclusión por su propia inteligencia. De hecho, cuando hace su confesión similar en Mateo 16, 16, recuerden que el versículo después Cristo le explica: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No? Y Cristo quiere enfatizar lo mismo con sus discípulos aquí. Entonces les corrige un poco. Vean el versículo 70. Dice, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Tal vez no es tan fuerte como para llamarlo un regaño, pero Jesús no va a permitir que los 12 piensen de que ellos le escogieron a Él. Él es quien los escogió a ellos. Y todos eran verdaderos discípulos, todos menos uno. Cristo le llama diablo. No sabemos en qué momento el diablo poseyó a Judas, pero ya en Juan 13:2 dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas fue el títere de Satanás. Dice versículo 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Judas es su nombre. Iscariote, al parecer, trata del lugar de su procedencia. En hebreo, Ish significa hombre y Keriot es un pueblo. Sin embargo, lo fuerte del versículo viene al final del 71. Juan dice, y era uno de los 12. Casi que puedes oír la incredulidad en la voz de Juan. El que le entregó fue uno de los 12. Increíble. Los más cercanos, los amigos más íntimos, los que vivían con Cristo por 3 años. Uno de los 12 traicionó a Jesús. Seguramente en la mente de Juan también. Ellos fueron traicionados. Y es así en la vida. El mayor dolor que nosotros experimentamos en esta vida no viene por los enemigos. Esperamos dolor de ellos. El mayor dolor en la vida viene de nuestros mejores amigos que nos traicionan. Y así sentía Juan. El hecho de que la multitud haya abandonado a Jesús, pues así es inconstante. Que Judas haya traicionado a Jesús, uno de los 12, fue inimaginable. 2 caminos, hermanos. 2 opciones con Jesucristo. Lo puedes abandonar o lo puedes abrazar. Y para concluir, quisiera que me acompañaran en Hebreos 10. En donde el autor de Hebreos hace el mismo punto de que somos responsables porque tenemos la verdad, hemos conocido el Evangelio y tenemos 2 opciones, abrazar o abandonar. Hebreos 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, habla de la apostasía, alguien que conoce la verdad y peca deliberadamente y rechaza el Evangelio. Si hace esto, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados,
Si rechazas el sacrificio de Cristo, ¿qué otro sacrificio hay? Ninguno. Dice, lo que espera a esa persona que abandona es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Da temor. El peor juicio es para la persona que escucha el Evangelio, que está en la iglesia y luego abandona. Pero gracias a Dios, el autor de Hebreos no termina el capítulo 10 así, sino que continúa. Y noten lo que dice en el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, ¿qué somos? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que abandonan a Cristo para la perdición. Somos de los que abrazan a Cristo para la salvación. Vamos a orar y prepararnos para tomar la mesa del Señor. Padre, gracias por tu palabra, el aliento que nos das por medio de ella, la corrección. Y oramos, Señor, de que tú nos preserves en tu gracia. Confiamos en tu promesa de que nada puede separarnos del amor de Cristo, el amor de Dios que está en Cristo Jesús. Que tú vas a terminar la obra que comenzaste en nosotros. Señor, te ruego que no haya ninguno en este salón que abandone la fe, pero que todos podamos permanecer hasta el final. Gracias por la herencia que nos espera. Gracias, Señor, por Cristo y su Evangelio. Gracias por tu Espíritu que nos ha sellado. Estamos tan agradecidos, Señor. Ayúdanos a no quejarnos, sino abrazar a Cristo y amarle más y más todos los días. En su nombre oramos. Amén.